Hay alguien que no quiere que veas este video. Alguien que ha estado luchando contra ti en silencio, usando tus problemas, tus dudas, tus heridas del pasado, para mantenerte lejos del propósito que Dios diseñó para ti. Y ese alguien es Satanás. ¿Te has sentido cansado últimamente, como si tu vida no tuviera sentido? ¿Has estado orando y sintiendo que Dios no responde? ¿O tal vez ya ni oras porque crees que Él se ha olvidado de ti? Eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo que te quiere. Aislado, débil, sin fe, atrapado en ciclos de culpa, ansiedad, relaciones rotas, fracasos repetidos y noches en las que no puedes dormir por tanto que tu alma grita. ¿Te suena familiar? Porque si estás aquí, es porque Dios no se ha rendido contigo. Este video no es casualidad. Es parte de una guerra espiritual por tu vida, y lo que vamos a revelar sobre el profeta Eliseo va directo al corazón de tus batallas personales, porque su historia es un mapa para los que quieren ser fieles, aunque estén rotos, cansados o enfermos. Eliseo enfrentó reyes perversos, la traición del pueblo, la opresión de Satanás y hasta la soledad de una muerte en silencio. Y aún así, Dios lo usó hasta después de su muerte. Por eso, escucha bien, Satanás no quiere que veas esto. No quiere que sepas que tú también puedes dejar una marca eterna. No quiere que te levantes. No quiere que te inscribas. Él prefiere que cierres este video ahora, que sigas distraído, desplazándote por la pantalla, sin conexión con el cielo. Porque Él sabe que si tú ves esto hasta el final, algo en ti va a despertar, pero tú no estás solo. Hoy Dios te está hablando. Así que antes de continuar, rompe el ciclo. Dale un golpe al enemigo ahora mismo. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate conmigo hasta el final. No lo hagas por mí, hazlo porque tu alma lo necesita, porque el cielo tiene algo urgente para revelarte. Y si te vas ahora, puedes perder una palabra que te va a rescatar. Prepárate. Lo que estás por escuchar sobre el final del ministerio de Eliseo puede marcar el principio de tu restauración con Dios. Imagina ser elegido por Dios en un tiempo donde la oscuridad espiritual envolvía cada rincón de una nación que había olvidado su propósito sagrado. Así comenzó la misión de Eliseo. Su llamado no vino en días tranquilos ni en momentos de paz, sino en medio del reinado de Acab, un rey profundamente influenciado por Jezabel y rendido completamente al paganismo. Sin embargo, ahí estaba Dios, levantando un profeta valiente, humilde y lleno de fe. Qué poderosa es esta verdad bíblica. Dios nunca deja a su pueblo sin una voz, sin una guía. En Amós 3:7 encontramos una promesa eterna. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eliseo fue esa voz, ese canal de esperanza que se atrevió a desafiar al sistema corrompido cuando otros callaban. A lo largo del tiempo, Eliseo fue testigo de transformaciones radicales en Israel. Los juicios comenzaron a caer uno tras otro, como advertencias misericordiosas de parte de Dios. Durante el reinado de Hazael, quien había sido levantado como instrumento de corrección, las consecuencias del pecado no tardaron en manifestarse. Satanás, astuto como siempre, buscaba consolidar su dominio, pero la influencia persistente del Espíritu de Dios comenzaba a dar frutos. ¿Sabías que incluso en los momentos más duros, Dios está obrando? Eliseo lo vio con sus propios ojos. Altares de Baal empezaban a ser abandonados y personas antes entregadas al paganismo comenzaban a volver su rostro al cielo. Todo eso, gracias a una reforma silenciosa, pero poderosa. Eliseo no fue un espectador pasivo, fue un hombre que caminó con propósito divino. La Biblia nos muestra cómo Dios usó su vida para cumplir un plan más grande. A pesar de las guerras, las pérdidas de territorio y las constantes amenazas del enemigo, el profeta siguió firme. Aquí hay una joya espiritual que no podemos ignorar.
cuando un corazón decide buscar sinceramente a Dios, el cielo se mueve. Eliseo se convirtió en símbolo de esa fidelidad, y aunque Satanás intentó 1000 veces silenciar su voz, no logró apagar la luz que brillaba desde su testimonio. ¿No es eso lo que también enfrentamos hoy? El enemigo sigue operando, pero la fe viva en el Dios verdadero es un escudo que no puede ser roto. Ahora, detente por un instante y piensa en esto. ¿Qué tipo de influencia estás dejando en tu entorno? Eliseo vivió en una época hostil, sí, pero no se dejó contaminar. Fue parte activa de una obra de restauración espiritual. ¿Y tú? ¿Cómo estás usando tu vida en este tiempo tan confuso? La Biblia nos llama a ser luz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. Este primer paso que dio Eliseo nos enseña que Dios no necesita multitudes, necesita corazones dispuestos. No te desanimes si te sientes solo en tu fe. Eliseo también lo estuvo, pero no caminó solo. Dios iba delante. ¿Y tú, alguna vez has sentido el llamado de Dios para hacer algo mayor, pero has dudado por causa del miedo o la oposición? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Tal vez, como Eliseo, estás siendo preparado para algo poderoso. Tu testimonio puede inspirar a otros. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación mostrará aún más cómo el poder de Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. A veces, lo que más nos duele es precisamente lo que más necesitamos. Y aunque suene contradictorio, en el trato de Dios con su pueblo, vemos esta verdad repetirse a lo largo de toda la Biblia. Eliseo, como profeta, presenció esto con una claridad abrumadora. Las calamidades que cayeron sobre Israel no fueron castigos caprichosos ni actos de crueldad. Fueron herramientas en las manos de un Dios lleno de compasión, deseoso de ver a su pueblo despertar del letargo espiritual. ¿Te has detenido a pensar que quizás esa crisis que estás viviendo es la voz de Dios llamándote de vuelta a su presencia? Así como un padre corrige a su hijo por amor, Dios usó a los sirios como un instrumento para guiar a Israel de regreso a Él. Porque incluso en el dolor, su misericordia está presente. El exterminio de la casa de Acab, el juicio sobre Jezabel, la caída de los altares paganos, todo esto fue parte de una operación divina para arrancar de raíz la idolatría que había contaminado a la nación. Satanás había sembrado un sistema completo de corrupción espiritual, adoración falsa y dependencia humana. Pero Dios, en su sabiduría, sabía que mientras existiera la tentación, el pueblo seguiría cayendo. Así que permitió que el fuego de la aflicción purificara lo que el engaño de Satanás había ensuciado. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Cuando Dios permite que algo se rompa en nuestra vida, no es para destruirnos, sino para reconstruirnos desde los cimientos. La restauración espiritual comienza cuando dejamos de justificar nuestros pecados y comenzamos a escuchar la voz que nos llama desde lo alto. Lo más impactante es ver que aún en medio de estos juicios, Dios no dejó de mostrar su gracia. Él no destruyó a Israel completamente. Por el contrario, detuvo la mano cuando vio que su propósito se estaba cumpliendo. ¡Qué Dios tan fiel! Su carácter está lleno de equilibrio, justicia y misericordia caminando de la mano. La Biblia dice en Salmos 103:10, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántas veces nosotros también merecíamos consecuencias más duras? Pero Dios, en su compasión, detuvo la tormenta antes de que nos hundiera. Ese es el mismo Dios que actuó en tiempos de Eliseo y que hoy te extiende su mano para levantarte. Hay un momento clave en todo proceso de corrección. El instante en que el corazón finalmente reconoce su necesidad de Dios. En Israel, este despertar ocurrió lentamente. A medida que los altares caían, algunos comenzaban a volverse al Creador.
Eliseo no vio una reforma explosiva de un día para el otro, pero sí fue testigo de cómo las semillas de fe empezaban a germinar. Eso nos enseña a no despreciar los comienzos pequeños. Puede que tu transformación o la de alguien cercano no sea inmediata, pero si hay sinceridad, Dios está obrando, porque incluso el más leve gesto de arrepentimiento toca su corazón. Él está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Y aunque Satanás quiera hacerte creer que no hay vuelta atrás, la Biblia asegura: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. ¿Alguna vez sentiste que una situación difícil te estaba empujando a acercarte más a Dios? ¿Te diste cuenta después que era justamente lo que necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. Compartir tu testimonio puede ser el impulso que otra alma necesita para no rendirse. No te vayas, porque en el siguiente punto vamos a ver cómo Eliseo, en medio de esta lucha espiritual, se mantuvo firme y lleno de propósito. En un mundo donde la mentira grita más fuerte que la verdad, donde Satanás parece tener voz amplificada en cada rincón, el papel de un verdadero siervo de Dios se vuelve vital. Eliseo lo entendía perfectamente. No era solo un profeta, era un testigo fiel de la verdad en una generación que había perdido el rumbo. La Biblia lo muestra como un hombre que hablaba con autoridad, sin importar quién estuviera delante. Reyes, soldados, extranjeros o humildes campesinos, todos recibían de él una palabra directa del cielo, porque cuando Dios llama a alguien, no lo llama a agradar a los hombres, sino a obedecer al cielo. Eliseo hablaba con el respaldo de quien camina bajo la dirección divina. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Voces guiadas por Dios, no por la opinión pública. En medio de tantas perversiones, manipulaciones religiosas y apostasía generalizada, Eliseo seguía siendo una columna inquebrantable. Incluso los propios reyes, muchos de ellos idólatras y corruptos, buscaban su consejo cuando la situación se tornaba desesperante. No es sorprendente. Esto nos recuerda que incluso los que se alejaron de Dios en momentos de crisis reconocen dónde está la fuente verdadera de esperanza. Así fue con Joram y también con Ben-Hadad, rey de Siria. La Biblia relata cómo este último envió mensajeros a Eliseo para saber si sanaría de su enfermedad. Segundo Reyes 8:7-8. Cuando el desespero bate a porta, a teos corações mais endurecidos se voltan a quien camina como Deus verdadeiro. Eliseo no endulzaba su mensaje, daba un testimonio fiel, aunque doliera. Y aquí hay una verdad que incomoda, pero sana. Cuando somos llamados por Dios, no podemos ser neutros. El Evangelio no es una opción entre muchas, es la única verdad, y eso molesta a Satanás, quien ama las zonas grises, los compromisos, las medias verdades. Pero Eliseo no negociaba la verdad, era claro como la luz del día. ¿Y tú, cómo estás dando tu testimonio? ¿Tus palabras están alineadas con lo que Dios espera de ti? ¿O estás intentando acomodarte al mundo para no ofender a nadie? No se trata de ser rudo o insensible, sino de ser firme y amoroso como Cristo fue, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Otra lección poderosa que vemos aquí es que Eliseo nunca estuvo solo, aunque lo pareciera. Por fuera estaba rodeado de enemigos. Por dentro, sostenido por la paz de Dios. Esta es una promesa constante en la Biblia. Quienes permanecen fieles a Dios nunca están desamparados. Aunque Satanás quiera aislarte, atemorizarte o hacerte dudar, el cielo está de tu lado. Como en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eliseo era consciente de esta realidad espiritual, y tú también puedes vivir bajo esta certeza. La fidelidad no es un camino fácil, pero es el único que conduce a la vida eterna. Hay momentos en la vida donde todo parece perdido. Las amenazas se multiplican,
los recursos se acaban y el enemigo parece más poderoso que nunca. Fue así como se sentía el criado de Eliseo cuando, al despertar, vio la ciudad rodeada por un ejército enemigo. Caballos, carros, soldados, por todos lados. ¡Qué escena aterradora! Y sin embargo, en medio de ese caos, Eliseo permanecía sereno. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en la realidad visible, sino en la invisible. Él sabía que Dios ya había enviado refuerzos celestiales. La Biblia relata esta historia en 2 Reyes 6, 16, 17, cuando Eliseo ora: «Señor, ábrele los ojos para que vea». Y lo que el criado vio fue un espectáculo celestial, carros y caballos de fuego rodeando al profeta. ¡Qué maravillosa lección! Cuando parece que Satanás ha ganado, es precisamente cuando el cielo está más cerca de nosotros. Esta historia es una revelación poderosa del mundo espiritual que nos rodea. Muchos creen solo en lo que pueden ver, tocar o controlar. Pero Eliseo sabía que hay una realidad superior donde Dios actúa constantemente. Los ángeles no son solo figuras simbólicas, son seres reales que Dios envía para proteger, ministrar y luchar por nosotros. Hebreos 1:14 lo confirma. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Mientras el mundo natural estaba en pánico, el cielo ya había preparado una defensa. Y es exactamente así en tu vida también. Puede que hoy estés rodeado por preocupaciones, diagnósticos, deudas o conflictos, pero hay un ejército invisible peleando por ti. Eliseo vivía con esta conciencia. ¿Y tú? La oración de Eliseo no fue por protección, esa ya estaba dada por Dios, sino para que su siervo pudiera ver. Qué importante es pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, el miedo, las circunstancias y olvidamos quién pelea nuestras batallas. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer una más alta. En 2 Corintios 5:7 está escrito: «Porque por fe andamos, no por vista». Satanás quiere cegarte con temor, pero la fe abre los ojos del alma. ¿Has orado alguna vez diciendo: «Señor, muéstrame lo que no puedo ver»? Hazlo hoy. Esa oración puede transformar tu percepción y darte una paz sobrenatural. Y luego viene lo más impactante. Eliseo ora de nuevo, pero esta vez para que el ejército enemigo quede ciego. Y así fue. La intervención divina fue tan precisa, tan irónica, que los que querían atrapar al profeta terminaron guiados por él mismo, completamente desorientados. Esto nos muestra que Dios no solo protege a sus hijos, sino que también confunde los planes del enemigo. Satanás jamás tendrá la última palabra. La victoria está garantizada cuando caminamos bajo la dirección del Espíritu. ¿Y sabes qué hizo Eliseo cuando los llevó a Samaria? No los mató. Les dio pan y agua. ¡Qué testimonio del carácter de Dios! Justicia sí, pero siempre temperada con misericordia. ¿Alguna vez has sentido que estabas rodeado por problemas y luego viste cómo Dios cambió todo de forma inesperada? Comparte esa experiencia en los comentarios. Puede ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy para recobrar la esperanza. Quédate, porque el próximo episodio revelará cómo, incluso en los momentos de mayor desesperación, la palabra profética puede traer liberación sobrenatural. ¿Has tenido que defender tu fe frente a críticas o presiones? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame abajo en los comentarios tu experiencia. Tu valentía puede animar a otros que están en medio de esa misma lucha. No te desconectes todavía. A continuación, verás cómo Dios interviene de manera milagrosa en favor de Eliseo, revelando una dimensión espiritual que pocos se atreven a imaginar.
Los momentos de paz en la vida no siempre son señales de descanso eterno. Muchas veces son pausas que Dios permite para que podamos respirar, reflexionar y prepararnos para lo que vendrá. Después de la milagrosa liberación en tiempos de Eliseo, Israel experimentó un tiempo de relativa tranquilidad, pero no duró mucho. Bajo el mando de Hazael, los ejércitos sirios regresaron con fuerza, sitiando Samaria de manera brutal. El hambre llegó a tal punto que el pueblo estaba al borde de la locura. ¿Cómo puede un pueblo elegido por Dios, portador de su promesa, llegar a una situación tan desesperante? La respuesta está en la fidelidad quebrada. Cuando se rompen los principios divinos, incluso la nación más bendecida cae en manos del caos. La Biblia no esconde esta verdad. El pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Lo más conmovedor de este relato es que Dios, aun cuando el pueblo lo había rechazado una y otra vez, no lo abandonó del todo. Fue en ese escenario desolador que Eliseo trajo una palabra profética de liberación. Mañana, a esta hora, habrá abundancia de alimento. Los Reyes 7:1. ¿Te imaginas decir algo así en medio del hambre más feroz? Pero ese es el poder de una palabra respaldada por el cielo. Aquí hay algo vital que debes recordar. Dios no depende de la lógica humana. Él puede revertir en un instante lo que parecía completamente perdido. Eliseo, lleno del Espíritu, habló lo que Dios le mostró, no lo que sus ojos veían. Eso es fe. Eso es obediencia. ¿Y cómo cumplió Dios su promesa? De una forma tan extraordinaria que solo Él podría haber orquestado algo así. Durante la noche, los sirios escucharon el estruendo de un ejército inexistente, ruido de caballos, carros y soldados, y huyeron aterrados, dejando todo atrás. Fue una intervención sobrenatural, directa, definitiva. Lo que Satanás había levantado para oprimir, Dios transformó en una oportunidad de redención. ¡Qué mensaje tan claro para nosotros hoy! A veces el enemigo parece tener ventaja, pero la victoria ya ha sido determinada por el cielo. La Biblia dice en Isaías 59:19, cuando venga el enemigo como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y los mensajeros del milagro fueron 4 leprosos, hombres marginados, rechazados, considerados impuros. Ellos fueron los primeros en descubrir el campamento vacío y regresar para dar las buenas nuevas. Esto nos recuerda que Dios no elige a los más prestigiosos para su obra, sino a los dispuestos. Ellos dijeron, este día es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Los Reyes 7:9. ¡Qué llamado tan poderoso! Tú y yo también vivimos en un día de buenas nuevas y no podemos callar. El Evangelio debe ser proclamado. ¿Cuántas personas a tu alrededor están muriendo espiritualmente porque nadie se atreve a compartir lo que Dios ha hecho? ¿Alguna vez recibiste una bendición que no esperabas justo cuando pensabas que todo estaba perdido? Cuéntanos en los comentarios. Tu testimonio puede ser como esas buenas nuevas que los leprosos llevaron a la ciudad. Quédate conmigo, porque en el siguiente punto verás cómo Eliseo siguió siendo luz, mentor y guía espiritual, incluso cuando el paganismo aún arrojaba su sombra sobre el pueblo de Dios. Eliseo no fue un hombre de temporadas. No apareció solo en los momentos de crisis, ni se escondió cuando las aguas se calmaron. Fue constante, fiel, incansable. Y eso es algo que hoy, más que nunca, necesitamos entender como parte vital de la vida cristiana. La fidelidad no se mide por momentos de gloria, sino por años de perseverancia silenciosa. Eliseo seguía con su obra, incluso cuando parecía que el pueblo no cambiaba, cuando la idolatría aún ensombrecía las ciudades de Israel y cuando Satanás insistía en mantener los corazones atados al paganismo. Pero ahí estaba él, como un faro en la niebla, guiando con su ejemplo.
instruyendo con sabiduría y reflejando el carácter de Dios a través de cada palabra y acción. La Biblia nos muestra que a pesar de todo el caos alrededor, Eliseo no se desanimó. Al contrario, se animaba cada vez que veía una sola alma regresar a Dios. Una sola. Eso ya le bastaba. Y es que él comprendía algo que muchos han olvidado. No estamos aquí para cosechar multitudes, sino para ser fieles, sembradores del mensaje del cielo. Eliseo se alegraba por cada alma recuperada del paganismo, por cada persona que dejaba de doblar sus rodillas ante Baal. Su corazón ardía con un deseo santo de alcanzar a los sinceros, de corazón, y eso es un llamado también para ti. ¿Te has detenido a pensar cuánto valor tiene una sola alma para Dios? En Lucas 15, Jesús nos habla del gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Eliseo vivía bajo esa misma perspectiva. Aunque la realidad del pueblo parecía estancada en la idolatría, Eliseo no se detenía. Y eso nos enseña algo profundamente práctico. Tu entorno no debe determinar tu nivel de fe. Hay muchas personas hoy que dicen, no puedo crecer espiritualmente, porque mi iglesia está fría, o porque mi familia no cree, o porque hay demasiada tentación a mi alrededor. Pero Eliseo demuestra lo contrario. Él crecía, enseñaba, oraba y ministraba, aun cuando todo parecía en contra. La Biblia está llena de personas que brillaron más en los tiempos oscuros. No esperes un ambiente ideal para servir a Dios. Empieza donde estás, con lo que tienes, como Eliseo. En este mismo espíritu de entrega, Eliseo se dedicó a fortalecer las escuelas de los profetas. Era un mentor, un formador de generaciones. Su influencia no se limitaba a milagros, se extendía en la formación del carácter. Hoy también necesitamos líderes así, que no solo enseñen teoría bíblica, sino que modelen una vida de obediencia, humildad y fe viva. Eliseo caminaba con los estudiantes, los acompañaba y hasta realizaba milagros sencillos para animarlos, como cuando hizo flotar el hierro perdido en el río Jordán, 2 Reyes 6, 5, 7. Nada era pequeño para él si podía fortalecer la fe de otro. Esa cercanía es lo que convierte a un maestro en guía espiritual. ¿Quién ha sido esa figura espiritual que te animó en momentos difíciles? ¿O has sentido que Dios te está llamando a ser ese guía para alguien más? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tú seas el Eliseo en la vida de alguien. Quédate aquí, porque lo que viene a continuación es el desenlace de una vida dedicada por completo a Dios. Una historia que te hará reflexionar profundamente sobre tu propio legado espiritual. El final de una vida consagrada a Dios nunca es un adiós vacío. En el caso de Eliseo, fue un testimonio vivo incluso en su lecho de muerte. La escena es conmovedora. El rey Jehoás, un hombre que no había mostrado mucha reverencia por Dios ni por sus caminos, se quiebra emocionalmente frente al moribundo profeta. ¿Qué lo movió a eso? Fue la conciencia de que en Eliseo había una fuerza que iba más allá del poder militar, político o humano. Él lo entendió, aunque tarde. Ese hombre representaba los carros y los jinetes de Israel, 2 Reyes 13:14. No era una simple figura religiosa, sino el canal por el cual la presencia y el poder de Dios fluían a la nación. ¡Qué contraste con los falsos líderes que abundaban en ese tiempo! Eliseo no buscó gloria propia, vivió para reflejar la gloria del cielo. Incluso debilitado por la enfermedad, Eliseo no dejó de ser instrumento de Dios. Su discernimiento seguía agudo, su espíritu seguía encendido. Y aquí hay una gran lección. La unción de Dios no se va con la edad ni se apaga con la enfermedad. Si tu corazón sigue conectado con el cielo, aún desde una cama puedes mover montañas. Eliseo no se lamentó por su condición.
En lugar de eso, aprovechó ese momento para dar al rey una última instrucción profética, cargada de simbolismo y poder. Toma un arco y flechas, abre la ventana, dispara. 2 Reyes 13, 15, 17. Cada paso fue guiado por el profeta, como si el Espíritu mismo hablara a través de él. ¡Qué impresionante es ver a un siervo de Dios terminar su vida haciendo lo mismo que lo definió: obedecer y guiar! Sin embargo, la escena no termina ahí. Eliseo prueba la fe del rey. Le pide que golpee el suelo con las flechas. Jehoás lo hace, pero solo 3 veces. El profeta se entristece. Él sabía que aquella respuesta tibia era un reflejo del corazón del rey, limitado, temeroso, sin visión. ¿Y cuántas veces también actuamos así delante de Dios? Nos conformamos con lo mínimo, oramos poco, esperamos poco, creemos poco, y entonces recibimos poco. La Biblia está llena de promesas, pero muchas de ellas están condicionadas a nuestra entrega total. Eliseo entendía eso. Él había vivido una vida de fe audaz, de confianza sin reservas en las promesas de Dios, y por eso su decepción era tan profunda. No era solo por el rey, era por el pueblo entero que perdería victorias por falta de fe. Este episodio nos enseña que cuando Dios nos da una instrucción, debemos responder con todo el corazón, nada de medias tintas. El reino de los cielos no es para los indecisos. Eliseo, aún en sus últimos momentos, quería despertar al pueblo a una vida de entrega total. ¿Te das cuenta del poder de una vida así? Hasta en su muerte, este hombre estaba formando carácter, inspirando, corrigiendo, edificando. La Biblia no dice que Eliseo murió rodeado de honores humanos, pero deja claro que murió en paz, con su fe intacta y su esperanza puesta en la redención final. Como dice Salmos 116:15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Alguna vez sentiste que por estar débil o en crisis ya no podías ser útil para Dios? Este pasaje muestra lo contrario. Cuéntame en los comentarios si esta historia ha renovado tu fe. Puede que tú, como Eliseo, aún tengas una flecha más que disparar. Quédate conmigo, porque en el próximo punto veremos cómo Dios honra la fe hasta el último aliento, y cómo Eliseo, incluso después de muerto, sigue siendo un canal de milagros. A diferencia de su maestro Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo vivió otro tipo de despedida. Su muerte no fue repentina ni gloriosa a los ojos humanos. Fue una enfermedad larga, silenciosa, sin espectáculo celestial. Pero fue precisamente ahí, en la fragilidad del cuerpo, donde brilló con más fuerza la confianza que él tenía en Dios. La Biblia no oculta esta etapa de su vida, no porque fuera menos gloriosa, sino porque revela una fe madura, firme, no basada en emociones, sino en convicciones eternas. Eliseo no necesitó ver ángeles descender ni sentir un terremoto. Su alma ya estaba anclada en las promesas del cielo. ¡Qué testimonio tan poderoso para ti y para mí! La fe verdadera no se quiebra en la enfermedad ni en la muerte, porque está sustentada por la esperanza de la resurrección. Durante esas largas horas de debilidad, Eliseo no estuvo solo. La presencia de Dios, que siempre lo había acompañado, seguía ahí. Tal vez no lo visitaron multitudes, pero el cielo entero ministraba consuelo a su alma. Así como antes había visto carros de fuego rodeando Dotán, ahora, aunque ya no podía verlos con sus ojos, sentía el toque invisible de los ángeles. Y esto no es una fantasía, es la promesa para todos los que caminan con Dios. Hebreos 13:5 lo dice claramente: no te dejaré ni te desampararé. Eliseo fue fiel hasta el final. Su historia no se apagó con su último suspiro. De hecho, aún después de muerto, su tumba fue escenario de un milagro. Un hombre fue resucitado al tocar sus huesos. 2 Reyes 13:21. Así es el poder de una vida
completamente rendida al propósito divino. Ese milagro póstumo no fue un acto de espectáculo, fue una señal clara del cielo. Dios honra la fe incluso más allá de la muerte. Eliseo había sembrado tanto, había sido tan lleno del Espíritu, que su influencia trascendió su tiempo. Aquí hay una pregunta directa para ti. ¿Qué legado espiritual estás construyendo? ¿Tu vida está marcada por lo eterno o por lo temporal? Eliseo no dejó monumentos ni riquezas, dejó huellas en corazones, formó profetas, transformó destinos, mostró el carácter de Dios. Y ahora, siglos después, su historia sigue predicando, porque donde hay fe verdadera, Satanás no puede enterrar el propósito de Dios, ni siquiera con la muerte. Lo más hermoso de este final es que Eliseo murió con la misma fe con la que vivió. Como dijo Job en medio de su sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Eliseo no vio la redención plena en su tiempo, pero murió con la esperanza o firme en el Dios que cumple lo que promete. Y tú también puedes vivir con esa certeza. No importa cuán incierto parezca tu futuro, ni cuánto dolor estés enfrentando ahora. Si tu vida está en las manos de Dios, el final nunca es el final. Es solo el comienzo de algo eterno. Eliseo nos enseñó que una fe constante, una obediencia profunda y una relación viva con el cielo es lo único que realmente deja marca. ¿Has pensado alguna vez en cuál será tu legado espiritual? ¿Qué quieres que Dios diga de ti cuando llegue tu hora? Escribe en los comentarios lo que deseas dejar como testimonio de fe para otros. Puede que ese pensamiento sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida con Él. Y con esto terminamos esta jornada con Eliseo. Pero la obra de Dios no termina aquí. Aún hay muchas historias que te pueden transformar. El ministerio de Eliseo no fue de aquellos que dependen del escenario. Él no necesitaba una plataforma para impactar vidas. Allí donde estuviera, encontraba una manera de edificar, de enseñar, de formar discípulos. Una de las obras más valiosas que desarrolló fueron las escuelas de los profetas, lugares donde los jóvenes eran instruidos en los caminos de Dios, no solo en teoría, sino en práctica espiritual. Eliseo no era un maestro de escritorio. Caminaba con ellos, trabajaba a su lado, compartía el pan y la palabra. ¡Qué imagen tan hermosa del discipulado genuino! Hoy, cuando tantos buscan fama, Él nos recuerda que la verdadera influencia nace del servicio constante y silencioso. Lo vemos allí, en la orilla del Jordán, con esos jóvenes aprendices que deseaban construir un lugar más amplio para estudiar. No era un gran templo. No había lujos, solo madera, esfuerzo y fe. Y cuando uno de ellos pierde una herramienta en el agua, algo aparentemente trivial, Eliseo no lo menosprecia, hace un milagro, hace flotar el hierro. 2 Reyes 6, 5, 7. ¿Te das cuenta? Para Dios, cada detalle que afecta tu desarrollo espiritual importa. Ningún problema es demasiado pequeño cuando se trata de formar tu carácter. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre atento. Mateo 10:30 dice que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Él se interesa por ti completamente. Ese milagro nos revela un principio poderoso. Donde hay humildad, trabajo y propósito, Dios respalda. Eliseo no buscaba títulos, pero dejó una herencia de hombres preparados, valientes, firmes en la verdad. Y eso es lo que el enemigo odia. Satanás quiere iglesias sin formación, creyentes sin convicción, generaciones que repitan sin entender. Pero Eliseo formaba líderes pensantes, llenos del Espíritu, firmes en la Biblia. Su legado no eran solo profecías y milagros, eran personas, discípulos, vidas transformadas que continuarían la obra cuando Él ya no estuviera. Tú también puedes ser parte de esa cadena. Tal vez piensas que no tienes mucho que ofrecer, pero si puedes enseñar,
acompañar, corregir en amor y guiar a alguien hacia el camino de Dios, entonces estás cumpliendo un papel profético. No se necesita ser perfecto, se necesita ser fiel, así como Eliseo. ¿A cuántos has ayudado a levantar su hacha espiritual cuando la perdieron en medio del proceso? Tal vez hoy mismo alguien necesita que lo ayudes a hacer flotar su fe. No subestimes el poder de la guía espiritual. ¿Te ha tocado alguna vez acompañar a alguien en su camino de fe? O quizás tú mismo fuiste ayudado por alguien cuando estabas perdiendo fuerzas. Compártelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar nuevas generaciones. Quédate, porque el último punto te mostrará cómo la muerte para los fieles no es un final, sino el principio de una promesa eterna. No hay un solo momento en la vida del siervo fiel que no esté bajo el cuidado de Dios. Eliseo no fue arrebatado al cielo en un carro de fuego como Elías. No murió en batalla, ni rodeado de una multitud que lo celebrara. Murió en una cama, debilitado, en proceso lento. Pero eso no significa menos gloria, porque la gloria de un creyente no está en cómo muere, sino en cómo confía hasta el último respiro. Eliseo cerró sus ojos humanos, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. Sabía que su Redentor vivía. Job 19:25. Sabía que la tumba no sería su destino final. La Biblia declara: el justo muere con esperanza, en Proverbios 14:32. Eliseo tenía esa esperanza viva ardiendo en su alma. ¿Y sabes qué? Hasta su tumba fue testimonio. Años después de su muerte, lanzaron un cadáver sobre sus huesos y el muerto resucitó. Dun de Reyes 13:21. Un milagro impactante que habla de cómo Dios puede usar hasta los restos de una vida consagrada para traer vida a otros. ¿No es maravilloso? Una vida rendida a Dios deja huellas aún después de su partida. Y esto es un llamado para ti. Tu historia no termina con tu último aliento. Si vives bajo la guía de Dios, si permaneces fiel, tu legado puede seguir tocando vidas más allá del tiempo. Eliseo nos enseñó que la fe se sostiene no en emociones, sino en una relación viva con Dios. No necesitó manifestaciones visibles al final de su vida porque su confianza estaba arraigada. Satanás pudo haber intentado debilitar su cuerpo, pero no logró quebrar su fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, fidelidad hasta el fin. Apocalipsis 2:10 lo resume así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eliseo ya había visto los carros de fuego en Dotán. Ahora en su espíritu sabía que esos mismos carros venían a buscarlo. Su alma descansó en paz, sabiendo que Dios cumpliría lo que prometió. Y si hoy tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, soledad o desgaste emocional, no creas que estás fuera del propósito de Dios. Eliseo fue más fuerte en su debilidad, porque su fortaleza venía de lo alto. No midas tu espiritualidad por lo que sientes, sino por la confianza que mantienes en medio de la tormenta. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eliseo caminó por ese valle y no temió. Tú tampoco necesitas temer. El mismo Dios que lo sostuvo te sostiene a ti hoy. Estás pasando por un momento difícil donde solo la fe te mantiene en pie. Escríbelo en los comentarios. Quiero orar por ti y mostrarte como Eliseo que el Dios que nunca falla está contigo. Y así termina el ministerio de Eliseo. No con espectáculo, sino con impacto. No con multitudes, sino con fidelidad. Y esa es la marca de los verdaderos siervos de Dios. ¿Y tú? ¿Qué marca estás dejando en este mundo? No te vayas sin responder esta pregunta. Eliseo no fue recordado por lo que tenía, sino por lo que Dios hizo a través de él. Y lo mismo puede pasar contigo. Déjame aquí en los comentarios, ¿cuál fue la parte de este mensaje que más tocó tu corazón? Quiero leerte, orar contigo
y caminar juntos en este proceso de fe. Cada testimonio, cada palabra que compartas puede levantar a alguien más. Y no te olvides, si este video te habló, suscríbete al canal y activa la campanita. Muchos ven los videos, pero aún no están suscritos. No seas uno más que se queda al borde del milagro. Suscribirte es un paso de fe. Y ya tienes en pantalla el próximo video que no puedes perderte. Te va a llevar aún más profundo en la palabra y revelarte lo que Satanás no quiere que descubras. Nos vemos ahí. Un abrazo de fe, Javier.